también esta dinámica, entendiendo que, bueno, no podemos crecer solo hacia un lado todo. Hay diferentes productos y diferentes servicios que se necesitan en todas las áreas. Así es, mira, como bien decía la vicepresidenta Tiziana Policel, en un país no se puede hablar de crecimiento real si no crecen todos los sectores de la misma manera. Y en nuestro país hemos visto cómo en los últimos años el sector construcción, por ejemplo, que era el ejemplo que ella mencionaba, pues ha crecido muy poco, mientras que hay otros sectores como tecnología, como la industria de alimentos que se han tenido un crecimiento significativo. Pero sin embargo, la realidad que se vive en el interior del país, que ya afortunadamente ha disminuido mucho el tema de las fallas eléctricas, ya seguimos teniendo fallas eléctricas en el interior, pero ya no tan fuertes. Sin embargo, tenemos otros problemas en cuanto a seguridad, en cuanto a vialidad, que hacen complicado el traslado de los productos, de los bienes que traemos desde el interior hacia las diferentes regiones del país para que puedan llegar al consumidor final. Nosotros, una vez más, Fedecámaras, Consecomercio, los gremios formales de este país, estamos solicitándole al Estado que permita establecer estas mesas de trabajo para poder discutir no solamente estos temas en los cuales queremos impulsar todos los sectores y que realmente haya un crecimiento real de nuestra economía, sino que además revisemos muchos otros factores que nos están afectando en lo que es el normal desenvolvimiento de nuestras funciones como empresarios. Nosotros, por ejemplo, teníamos y hablábamos en el espacio el tema tributario, ¿no? Que hoy en día tenemos un socio, las empresas, que se llevan más del 50%, algunos lo establecen en el 62% que estamos aportando las empresas a impuestos y cuánto nos está aportando el Estado a nosotros. O sea, realmente es una carga muy importante cuando nosotros vamos a revisar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las últimas semanas, el tema de las multas por no cumplir la ley de prestaciones, de aporte a las prestaciones sociales. Mira, hay multas millonarias a empresas que ni siquiera tienen empleados. O sea, la carga impositiva que están recibiendo los empresarios venezolanos es sumamente grande y nosotros no nos negamos a pagar impuestos. Entendemos que el país, para que funcione, pues tiene que ser un aporte de todas las partes, pero vamos a tratar de revisar cuáles son esos impuestos que estamos pagando. Vamos a revisar cuáles son las condiciones para que realmente una empresa se considere que está incumpliendo o no con las normas establecidas. Vamos a revisar cuáles son aquellas condiciones o cuáles son aquellos requerimientos que se le exige a un emprendedor para que formalice y entre a formar parte de las empresas que aportamos a la economía nacional. Con impuestos, con tributaciones. Nosotros pedimos realmente que se trabaje en lo que es la ampliación de la base tributaria, pero en unas condiciones en que sea más fácil formalizarse en el país, que seamos mucho más los que aportemos, que paguemos impuestos, pero que no se le cargue la mayoría de los impuestos a unos pocos, como es lo que está ocurriendo en este momento. Y que, como veíamos, parte de esa carga fiscal también lleva a unos a que no puedan continuar con sus empresas y que tengan quizás de reducir el trabajo que están realizando, y precisamente eso no es lo que se busca para la dinámica económica. Y no solamente eso, no solamente es que no podemos, se nos hace complicado seguir manteniéndonos en pie, sino de que muchos entendemos que es importantísimo para el país y para el funcionamiento de nuestras empresas que nuestros trabajadores reciban la mejor remuneración posible. Y no podemos hacerlo si más de la mitad de lo que recibimos lo tenemos que aportar en impuestos. ¿En qué condiciones nosotros vamos en realidad a mejorar las condiciones de nuestros trabajadores si tenemos esa carga impositiva tan fuerte como la que estamos teniendo hoy en día? Hay que sentarse a revisar, hay que sentarse a dialogar sobre qué es lo que va a hacer que realmente Venezuela crezca como merecemos que crezca. Claro, y parte de esas prestaciones sociales también reciente, asociaciones de trabajadores mencionaban que es necesario o pedían que, por ejemplo, en el caso del sector público, el bono de guerra económico fuera incluido en lo que reciben de aguinaldos, ya pensando en la temporada decembrina, pensando en los gastos y todo lo que estamos evaluando también en el alza del tema cambiario.
Hablamos de un país en que ya desde hace varios años no se hace un aumento del salario mínimo, que donde se ha buscado la compensación de los ingresos a través de bonificaciones. Y entendemos que los trabajadores tengan esa necesidad y a los comerciantes, a los empresarios, nos interesa que se mejore el poder adquisitivo de los venezolanos, pero también tenemos que revisar cuál es la estructura de costos que tenemos las empresas y de qué manera realmente nosotros estamos en capacidad de mejorar esas condiciones de nuestros trabajadores si nuestra carga impositiva es tan importante como la que tenemos en la actualidad. Claro, parte de eso que mencionan de llevarlo a reunión ha sido recibido, han logrado avanzar en que se han escuchado estas peticiones. Hubo avances a comienzos de año, pero las mismas eventos, por llamarlo de alguna manera, que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, pues suspendieron un poco todas estas conversaciones y lo que nosotros hacemos es un llamado a que, como dicen algunos, entendamos que la dinámica del país funciona en diferentes escenarios. Claro. Y nada se paraliza. Y nada se debe paralizar precisamente porque haya complejidades en uno y entonces no podemos abandonar lo otro. Venezuela necesita que atendamos lo económico, porque el país necesita, los venezolanos necesitamos tener unas navidades como las que merecemos tener siempre. Nosotros necesitamos poder proyectarnos hacia el futuro. Todos esos venezolanos que están regresando, que han vuelto al país por los mecanismos que ya hemos visto, necesitan encontrar oportunidades en Venezuela, pero en las condiciones actuales va a ser muy difícil ofrecerle oportunidades de que puedan establecerse, que puedan tener oportunidades de empleo, de emprender un nuevo negocio, si las condiciones para hacerlo son tan complicadas. Claro, por otro lado también hay un factor allí que incide. Bueno, usted decía que es necesario también ampliar esa base tributaria y parte de eso viene, bueno, con que los emprendedores, como lo mencionaba, puedan formalizarse y eso también es un factor que incide en Venezuela. Cuando vemos en algunas cifras que registran desde el IESA, mencionan, bueno, que el sector informal aumentó del 36 al 51% en los últimos años en Venezuela. Mencionaban también que dentro del comercio informal ocupa entre el 40 y 60% del Producto Interno Bruto y que cerca de los trabajadores también, o sea, de la población obrera que hay en Venezuela, el 50% está también dentro del sector informal. Son cifras realmente importantes cuando vemos que... Y eso no contribuye al crecimiento económico del país. Y la gente puede pensar que ser informal es un estado ideal, por decirlo de alguna manera, pero no es así, porque el emprendedor que no ha logrado formalizar su empresa, pues limita su mercado, limita la cantidad de clientes que puede tener, porque por ejemplo no le puede ofrecer sus productos a una empresa, porque no tiene la formalidad para hacerlo. Las pocas oportunidades de crédito que tenemos en el país es algo a lo que no tiene acceso un emprendedor que no ha podido formalizar su negocio. Entonces, sí, queremos formalizarnos, necesitamos mayor formalidad y por supuesto necesitamos ampliar la base tributaria, pero necesitamos también revisar cuáles son esas condiciones. Venezuela sigue ocupando uno de los últimos puestos en oportunidades de negocio en el mundo. O sea, hay un índice que lo establecía el Banco Mundial, que es Doing Business, cuánto le cuesta o qué tan complejo puede ser establecer una empresa en los diferentes países, y Venezuela siempre en los últimos años ha venido ocupando los últimos puestos porque la complejidad de formalizar un negocio en Venezuela se hace cada día más complicada y más onerosa. Entonces, ¿qué vas a conseguir primero? ¿El dinero, el apalancamiento financiero para poder formalizarte y crecer, o vas a crecer como informal para poder tener dinero con que formalizarte? O sea, es absurdo lo que está ocurriendo y mucho lo que podemos hacer si nos sentamos a revisar nuestras condiciones actuales. Por otro lado, también veíamos en las redes sociales que se mencionaba esta semana, en cuanto al sector informal, un despliegue de la policía, por ejemplo, en el Boulevard de Sabana Grande, que estaban desalojando a todos los buhoneros, como los llaman, que están allí del sector informal, y luego también anunciaban como que, bueno, que van a colocar quizás como una hilera de toldos donde los van a ubicar. Las personas también denunciaban, decían, bueno, esto es el sector informal y se les está dando un espacio. ¿Cómo también evalúa que se debe abordar también este tipo de situaciones que vemos presentes no solamente en el Boulevard de Sabana Grande, sino en diferentes sectores también, pero esto forma también parte del sustento para estas personas? Claro, las condiciones en las que trabaja una persona en la calle no son las óptimas. Imagínate, para
servicios de, no sé, de baños, para su comida, para todo. O sea, es complejo trabajar en la calle y yo creo que las diferentes alcaldías deben buscar un ganar-ganar entre el empresario formal que ve obstruida la visión de su negocio, que ve obstruida el acceso a su negocio por la economía informal que está instalada en la acera frente a él, pero también considerar la necesidad que tiene este empresario, este emprendedor, que busca una alternativa de ingreso para poder darle el sustento a su familia. O sea, son situaciones complejas, que es una dinámica social con diferentes aspectos que se debe analizar a profundidad. Claro, es importante hacer ese análisis y también, como decía, sentarse a conversar desde las diferentes autoridades y encontrar esas soluciones que el pueblo, o sea, que los venezolanos hoy en día necesitan para la El venezolano es resiliente, el venezolano, como te mencionaba anteriormente, ha madurado de una manera increíble desde los tiempos en que tuvimos que entender la escasez y el desabastecimiento, los tiempos de pandemia, donde creamos incluso nuevas formas de hacer negocio, como fue el delivery y el llevar el producto al consumidor donde quiera que esté y en las condiciones que sea, hasta podernos reinventar, manejar una economía con multiplicidad de monedas, por ejemplo, en zonas como Táchira, como toda la zona fronteriza de Bolívar. En Amazonas no se hablan solamente en bolívares, se hablan en pesos, se hablan en otras monedas. Entonces, somos de verdad unos guerreros de cómo aprender a salir adelante a pesar de las circunstancias más adversas. Pero, por supuesto, podríamos hacerlo muchísimo mejor si tuviésemos mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones, mejores relaciones con el Estado también para entendernos y poder expresar lo que son nuestras necesidades y cómo de alguna manera nosotros poder contribuir a que los servicios públicos y todas las demás cosas que requerimos para que el país mejore, pues trabajarla en conjunto. Así es, y esperamos que, bueno, tras finalizar este 2025 y el 2026 podamos ver parte de esos cambios que son necesarios para la economía venezolana. Gracias por acompañarnos, María Carolina Uzcategui, empresaria y ex-presidente de Concecomercio. Un gusto recibirla y, bueno, de despedida, deseándole feliz cumpleaños justamente este viernes 3 de octubre, que está de celebración. Gracias, muchísimas gracias. Por estar con nosotros en este espacio, bueno, iniciando desde temprano, hablando del panorama económico de nuestro país. Ustedes sigan en sintonía de Primera Página porque al regreso vamos a